En 3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio del podcast Nutriéndonos, en el que vamos a hablar un poquito de la microbiota intestinal, qué son estos bichitos, cuáles son los términos más utilizados, qué significan estos términos y en general un poco de su importancia para la salud. Y teniendo en cuenta igual que el tema daba para hablar harto y es largo, lo voy a dividir en unos 2 o 3 episodios según qué tan largo me vaya quedando. Aparte, igual antes de empezar, les pido disculpas a mis oyentes, que yo sé que no son muchos, pero ahí uno tiene que decretar igual un poco, entonces les pido disculpas a los que hay, sé que hay. Y nada, por la poca frecuencia, que igual ya han pasado unos meses, pero que han sido muy movidos desde el primer episodio, pues. Así que esperemos tratar de ser más frecuentes y igual tengo como muchas ideas anotadas, pues, pero en verdad el tema de organizar los tiempos y tratar de distribuirlo de la mejor forma posible, pues. Sí, igual es cosa de saberlo llevar, ¿no? Así que eso. Y partiendo por el tema que nos convoca hoy día, igual hay que poner un poco en contexto qué es la microbiota y también recordar, tener en consideración que los microbios, los bichitos que tenemos nosotros siempre se han visto como algo negativo o algo que puede perjudicar nuestra salud. Y no tiene que por qué ser así, po. Bueno, esto igual lo podemos ver con el uso desmedido de antibióticos, que a su vez está generando una resistencia a estos fármacos en la población, pues. Pero ese igual es un tema para otro podcast, que igual es muy interesante. Entonces, partiendo de la base de que estos bichitos no tienen por qué ser malos, sí, igual va a depender de qué tipo de bichitos son, de qué especie, en qué lugar están ubicados, cuál es la proporción de estos bichitos. Vamos a tener unos efectos en la salud o vamos a tener otro tipo de efectos. Y es por eso que la investigación reciente y no tan reciente nos ha podido revelar que la relación que tenemos con los microorganismos no es tan simple como para catalogarla como buena o mala, sino más bien que se produce una simbiosis, que es una relación en la que ganan las dos partes que interactúan. En este caso vendríamos siendo nosotros como huésped o hospedadores y por otro lado tendríamos a los microorganismos, ya que nosotros le entregamos, un hogar, por decirlo de alguna manera, les entregamos un hospedaje y ellos nos entregan ciertas funciones que son beneficiosas para nosotros. Entonces ganamos los dos lados de esta relación simbiótica. Y bueno, para ir conociendo un poquito más en profundidad estos bichitos, me puse a investigar un poco del origen y encontré que el origen de lo que sabemos de los microorganismos se remonta a principios del siglo XX, donde se observó de que primero estábamos invadidos por estos bichitos. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de microorganismos que tenemos por ahí esparcidos en el cuerpo. Y estos están repartidos por la boca, los pulmones, el intestino, la zona genital, en la piel y en diversas partes de nuestro cuerpo. Y también, bueno, son distintos tipos de microorganismos. Tenemos las bacterias, los virus, las levaduras. Para hacernos una idea, aproximadamente entre medio kilo a 2 kilos de un adulto promedio vendrían siendo solo de microorganismos. O sea, y por ejemplo, si lo ponemos en otro tipo de cuantificación, vendrían siendo aproximadamente 3.000 millones de células. Que usted ni yo tampoco me imagino como la cantidad que eso si nos ponemos a contar uno por uno. Ya, y ahora si queremos citar la definición técnica de los libros. Conocemos y entendemos por microbiota la comunidad de microorganismos ubicados en un hábitat en específico. Y en este caso, la microbiota intestinal, como en su nombre lo dice, estaría ubicada en el, redoble de tambores, intestino. Y bueno, esta comunidad microbiana puede estar formada por bacterias, virus, hongos, arqueas, parásitos, que se van a ubicar en algún lugar en particular y este lugar en particular puede estar ubicado en nuestro cuerpo. Hay algunos términos como microbiota y microbioma que se suelen utilizar como sinónimos cuando en verdad cada uno tiene su cierta particularidad. Por ejemplo, la palabra microbiota vendría siendo referencia a los tipos de microorganismos, ya sea bacterias, virus, hongos, parásitos, arqueas, hongos creo que no lo dije, que es lo que ya le he dicho como 3 veces en un minuto.
Y por otro lado tenemos al microbioma, que incluye todo lo que abarca la microbiota y además cualquier otro elemento estructural que pueda haber en el entorno, los metabolitos que producen estos microorganismos y también las condiciones del ambiente. Y ahora si lo queremos ver más gráfico aún, nos podemos imaginar una fábrica de lo que sea, una fábrica de arroz. Y el microbioma sería la fábrica, la materia prima, los trabajadores, el espacio donde está ubicada. Y la microbiota vendrían siendo solo los trabajadores, po. Y aparte igual tenemos dos términos que son muy utilizados. De repente los podemos ver, no sé, en los yogures, la leche. O quizá alguien te dice, deberías consumir más probióticos o más probióticos. O quizá alguien en la calle, no sé, te dice, deberías consumir más probióticos, ¿sabes? O te faltan probióticos. Ja, no, ese no creo que lo digan mucho, pero quién sabe. Ya, pues entonces los probióticos vendrían siendo los microorganismos que nosotros consumimos ya sea mediante la alimentación o mediante fármacos. Y por otro lado tenemos los prebióticos con E, que vendrían siendo todo el alimento o sustrato para que estos probióticos puedan crecer y desarrollarse. Algunos ejemplos de alimentos que contienen probióticos son todos los fermentados, ya sea la kombucha, el kéfir, el chucrut. Y por otro lado tenemos los prebióticos que son los alimentos ricos en fibra, frutas, verduras, legumbres, granos enteros, alimentos integrales, etc. ¿Y por qué debería ser importante todo esto, cierto? Es la pregunta del millón. Bueno, la pregunta aquí sería, ¿por qué no sería importante? Y es que cada vez van saliendo más estudios, más publicaciones que nos demuestran la importancia que tiene la microbiota en unas infinidad de funciones, ya sea, por ejemplo, bueno, en primer lugar, la extracción de algunos nutrientes, en el metabolismo y en la respuesta del sistema inmunológico. A grandes rasgos, porque funciones son muchísimas. Y esto se puede dar de diferentes maneras. Por ejemplo, la extracción de nutrientes se puede ver apoyada ya sea por la síntesis de enzimas que apoya la microbiota. Y las enzimas vendrían siendo unas proteínas que tiene nuestro cuerpo para poder digerir nutrientes o moléculas complejas y transformarlas en nutrientes más chiquititos, que para uno es más fácil poder absorber. Para uno me refiero ahí a los intestinos. Y por otro lado, bueno, también tenemos la biosíntesis de vitaminas, de lípidos, de aminoácidos que tiene la microbiota intestinal. Bueno, y por otro lado tenemos el apoyo que nos entrega el sistema inmune y esto se da igual de varias maneras, ya que tiene algunas sustancias antimicrobianas que eliminan como los microorganismos negativos. También tiene varias vías como de competencia, donde las bacterias buenas compiten por los nutrientes con las bacterias malas. Entonces, si tenemos más bacterias buenas, van a haber menos recursos para las bacterias malas y esto va a limitar su crecimiento. Ahora bien, en condiciones saludables debería existir una alta diversidad entre todos los tipos de microorganismos, teniendo una estabilidad dentro de esa diversidad. Sin embargo, hay que considerar que cada individuo tiene una estabilidad o una diversidad única. Por ejemplo, la microbiota que tengo yo no es igual, ni aunque tuviese un gemelo a la de mi gemelo. Cada persona va a tener una microbiota única en función de bueno, los hábitos que ha tenido durante toda su vida, de su genética, y esto va cambiando mucho aunque se mantenga una cierta estabilidad. Y algunos de los factores que pueden ir moldeando un poco nuestra microbiota intestinal son la edad, los factores ambientales como el uso de medicamentos, de antibióticos, también el tipo de alimentación, el tipo de hábitos, el consumo de tabaco, la actividad física. Y bueno, hay algunos que tienen gran relevancia como es por ejemplo el consumo de leche materna durante la infancia. Y bueno, yo creo que hasta acá voy a dejar el capítulo número 2. Voy a probar con la temática de la microbiota intestinal si es más como hacer como cápsulas pequeñas, como respondiendo a preguntas o como tema en específico, o tirar como un podcast de corrido con la temática. Y bueno, ir abarcando los temas, pero voy a probar esas dos modalidades. Con el de la microbiota voy a probar primero como cápsula o módulos chiquititos y bueno, con el podcast que venga ya lo vamos a tirar toda la carne a la parrilla solo en un audio de 3 horas, más o menos. Así que eso, pues, para ir cerrando el episodio, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Para repasar un poquito los términos,
Microbiota intestinal vendrían siendo los microorganismos que tenemos en nuestro intestino. Ya pueden ser bacterias, virus, hongos, arqueas y bueno, cualquier bichito que haya por ahí. La microbiota en sí es el conjunto de estos organismos y un término al que se suele relacionar es el microbioma. Que si se acuerdan del ejemplo, el microbioma va a ser el entorno completo, la fábrica de arroz, con todas las cosas ahí, los trabajadores, la empresa, la estructura, toda la estructura física, el entorno, todo. Po. Y los otros términos que hablamos fueron los probióticos y los prebióticos y los probióticos. Que los probióticos vendrían siendo los organismos que nosotros consumimos mediante alimentos o mediante fármacos. Y ahí, a ver si se acuerdan de en qué alimentos podemos encontrarlo. Voy a hacer una pausa. Perfecto. Kombucha. Bueno, todos los fermentados que se le puedan ocurrir. Y los probióticos vendrían siendo como los nutrientes que permiten que crezcan estos probióticos, que se desarrollen. Y bueno, los encontramos en los alimentos ricos en fibra, como pueden ser las verduras. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Díganme. Voy a hacer una pausa a ver si se acuerdan. Claro, en las verduras, en las legumbres, en los granos integrales, en las frutas. Y eso sería el podcast de hoy día. Ojalá les haya gustado. Cualquier crítica recibida de buena forma, constructiva, sí, pues no me van a venir a tirar puteadas. Al Instagram que va a estar en la descripción, nutricionista, abreviado, NTA, Nicolás Oyarzún. Y si pueden compartir, colocar un me gusta, seguir las 5 estrellitas o hay cualquier valoración positiva dependiendo desde dónde se esté escuchando, se lo agradecería a caleta, pues. Así que muchas gracias y nos vemos en el otro episodio. Chau, chau.